El título es como una canción muy hermosa de Dani Berríos que dice: yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. ¿Amén? Yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Abramos las Escrituras, por favor. El texto que vamos a leer es una historia o parte de la historia de Israel. Está en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 14. Repito, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 14. Esto también se repite en el libro de las Crónicas, ¿ya? Y quiero hacer esta salvedad en el sentido de que Primera de Reyes habla de todos los reinos, tanto del reino del norte y del sur, de sus reyes. Y las Crónicas se refieren más a los reyes de Judá, a los reyes de las tribus del sur, ¿ya? Por eso que usted si toma Primera de Reyes y las Crónicas, o libro de Crónicas, se va a dar cuenta que las historias son muy semejantes. Nos ayudan, sí, a comprender algunas cosas, pero se da cuenta ahí que, ¿por qué se repite? No se repite, sino simplemente los cronistas quisieron dedicarse por completo a la tribu de Judá, o sea, al reino del sur, ¿ya? Pero vamos a leer entonces Primera de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 14, que dice de la siguiente manera: Roboam fue a Siquén, porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron, estoy leyendo en NBI, por si acaso, ¿ya? Su padre nos impuso un yugo pesado, alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, así serviremos a su majestad. ¿Qué había pasado? Salomón había fallecido, el padre de Roboam, Salomón, había fallecido, por tanto, se estaba coronando rey Roboam. Roboam le responde, váyanse por ahora, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre, Salomón, había estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condescendiente con ellos, y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey le respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Entendieron la lectura? ¿Comprendieron? Muy bien, me alegro mucho. Oramos. Padre bendito, Rey de gloria, a usted, Señor, nos presentamos, Señor, porque es el único que nos puede dar a conocer su palabra y nos puede guiar por el camino de la verdad y de la justicia. Estoy aquí como un simple siervo tuyo, Señor, que quiero que tú me uses, Señor, que me des la gracia del cielo, que me des de tu misericordia y de tu poder, Señor, que me des la autoridad, Señor, como esa que tuviste tú cuando te levantaste allá en Jerusalén, Señor, y leíste delante de los ancianos, Señor, y de los fariseos,
que tú eras el que había de venir, Señor, así también me des la autoridad para proclamar tu palabra, Señor, y para que todos mis hermanos puedan recibir, Señor, lo que les corresponda en este día. Bendícenos, Señor, por intermedio de tu santa y divina palabra, y que el consejo de esta mañana quede, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, y lo llevemos, Señor, también a nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo ruego y te lo pido. Amén y amén. Bien, hoy día, como les decía, me corresponde hablar de los padres y los hijos, los roles y los deberes que tienen nosotros como padres, como hijos. Lo primero que voy a colocarme el parche ante la herida, les voy a decir que como padre soy Mahoma, más o menos. Sí, de verdad, porque me equivoco mucho, ¿ya? A veces el demasiado amar a alguien hace que uno se equivoque, ¿ya? Como hijo fui malo, porque me cometí muchos errores. Fui muy bueno para juzgar a mis padres y cometí errores. Los reconozco delante de ustedes y delante del Señor. Y me da pena, porque hay momentos y situaciones en las cuales uno podría haber hecho diferente, pero ya no fue, el tiempo pasó, me equivoqué. Pero lo puedo enmendar en muchas cosas que puedo hacer también con mi hija y con la familia. Pero así, le digo inmediatamente para que aquel que me esté viendo, como que, mira, el predicador va a hablar acerca de los padres y los hijos, y todo lo que yo les diga, hay cosas que el Señor me las indicó y que yo también tengo que cumplirlas. Hay algunas que ni siquiera las cumplo, pero Él me ha dicho, tienes que hablar esto. ¿Por qué? Porque la predicación no es tan solo para ustedes, también es para mí. ¿Amén? Dentro del mundo he visto diferentes roles o diferentes deberes que se cumplen a través de este mundo inmenso de grande. Me fui el otro día, hace unos días atrás, estaba viendo una noticia donde en Israel, a los 13 años, el joven, el niño, pasa a ser considerado responsable ante la ciudadanía. 13 años. Responsable. Me llamó la atención, porque ahí tienen que estar los padres enseñándole muy bien para que a los 13 años, cuando se ejecuta esa ceremonia religiosa muy preciosa, no me acuerdo del nombre, una ceremonia donde el niño va con las tablas de la ley, cosas bien religiosas, y se presenta y lo hacen que ese niño pasó de la niñez a la adultez. 13 años. También vi en Estados Unidos, a los 16 años aproximadamente, el niño se puede ir de la casa y puede hacer una vida en solitario. Arrienda un departamento y ahí, por supuesto, que hace y deshace. ¿Ya? Quizás por eso también es que hay muchos niños que ingresan en la droga. ¿Por qué? Porque no hay un padre atrás que lo esté acogiendo. Pero es así, ellos viven así. También tenemos el caso que en Estados Unidos, a muy temprana edad, los jóvenes adquieren armamento. Y es por eso que hemos visto muchos casos de jóvenes matando en los colegios por diversas razones. Porque le está fallando algo, porque tenían odio contra el profesor, contra los amigos, porque lo molestaban, le hacían bullying, etcétera, etcétera. Pero ellos sí pueden llegar a eso, a tener armamento y poder llegar a cometer homicidio. Turquía, India y los países musulmanes, ¿qué pasa? Muy pequeños, también en una noticia hace un tiempo atrás, una niña de 13 años se casaba con un adulto. ¿Por qué? Porque las costumbres de ellos es que los padres preparan a esa hija para casarlo con otro. En la India, sobre todo, que hacen unas bodas muy especiales, pero no se conocen los novios, sino que se conocen en el momento. ¿Ya? Es interesante ver que en todos los países van sucediendo cosas. China, o los países asiáticos, China, Corea del Sur, probablemente
Hay otros más, no sabemos de Corea del Norte porque muy poca información, pero ¿saben lo que pasa en esos países? Los padres someten a los hijos al estudio. Y que tienes que estudiar porque tienes que ser un profesional y tienes que estudiar ¿Y saben lo que ha sucedido? En Japón, la mayor tasa de suicidios de jóvenes. Porque la carga ha sido tan pesada que han optado por eso, por el suicidio. En los países latinos, voy a hablar de Chile porque en realidad de Venezuela, acá me pueden hablar algunas cosas, pero no hemos dado cuenta de que la juventud hoy día está más violenta. Reclama por sus derechos y que no está mal reclamar por sus derechos, pero no quemen nada. Han quemado todo lo que se les ponga encima. ¿Por qué? Por sus derechos. Y eso también es problema de nosotros los padres, que no les enseñamos las cosas como corresponden. ¿Ya? No es malo que los niños aprendan cosas, pero que puedan llevar una base sólida para que puedan respetar al prójimo. Y eso, en este país, por lo menos, los jóvenes se les olvidó. 13, 14 años andan delinquiendo por un par de zapatillas. Porque eso es lo que hacen. Después que le pagan 100.000 pesos van a comprarse las Jordan. ¿O no? Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque son niños. Y hay un problema atrás que son los padres. Quiero dividir este sermón en 3 partes. ¿Ya? Primero, a ver si me funciona. Ya. Primero vamos a entrar al contexto de lo que les leí para que también podamos entender en Primera de Reyes. ¿Por qué puse esto? Porque hoy día quiero llegar a un punto en que cada uno de nosotros, como padres, somos un ejemplo ante nuestros hijos. Todo lo que ven los hijos de nosotros, luego lo van a imitar. En este caso, muy especial, quise leer Primera de Reyes porque Salomón había fallecido. Tenían que nombrar al hijo mayor o a uno de los hijos como el rey, el próximo rey. ¿Qué pasó? Que Salomón tuvo una vida bastante licenciosa. 1000 mujeres. 1000 suegras. Oiga, a propósito, la suegra del año no está acá, no la veo, la hermana Elsa Pesantés. Hoy día no la veo. Le iba a felicitar porque el otro día quedó como la suegra del año, ¿ah? Sí, defendió a la suegra, qué bueno. Hay un día de la suegra, ¿cierto? Nadie lo recuerda, nosotros no lo recordamos. Pero bien. Idólatra. ¿Saben lo que pasaba? Que Salomón empezó muy bien. ¿Y qué hizo él? Habló con Dios y cuando Dios le dijo, pide lo que quieras, él pidió sabiduría. Y Dios le encantó eso, dijo, mire, en vez de pedirme plata y todo lo que quieran, oro, mujeres, me pidió sabiduría y le dio sabiduría. Y esa sabiduría, con el tiempo, se fue trastocando. ¿Por qué? Porque empezó a traer mujeres. La primera con la que se casó, o una de las con las que se casó, fue la hija de Faraón. ¿Y qué pasó con eso? Que la hija de Faraón tenía sus propios dioses. Luego se casó con otras más, de otras tribus, de otras regiones, etcétera, etcétera, y todas ellas trajeron a sus dioses. Por lo cual, Salomón se convirtió en un idólatra. Trajo los dioses a su propio pueblo ahí, a su casa. Salomón, amante de los lujos, le encantaba tener los mejores palacios. Fue tanto que cuando construyó el templo, un templo maravilloso, a la par construyó su casa, su palacio. Y fíjense que el palacio de Salomón era más grande que el templo, porque a él le gustaba eso. Pero para poder tener esos lujos, Salomón tenía que subir los impuestos. Y es por eso que el pueblo, junto a Jeroboam, van a reclamarle y a decirle, oye, por favor, Roboam, no seas como tu padre, ayúdanos.
baja los impuestos. Y él, que se hace asesorar, en vez de asesorarse por los ancianos, los que tenían sabiduría, se hace asesorar por sus amigos, los jóvenes. Roboam tenía 40 y tantos años, así que no era tan joven. No lo podemos tildar de un niñito, era un hombre. Pero sus amigos le llevaron a cometer los errores. Roboam siguió los pasos del papá, claro que con menos mujeres. 78 mujeres, que eran como 13 esposas o 12 esposas, y las demás eran concubinas, 60 concubinas. Y ahí se sumaba una gran cantidad de mujeres. Idólatra igual que el padre. Cometió los mismos errores, igual que el padre. Y más encima, incompetente porque no se dio cuenta de que para poder gobernar, él lo que tenía que hacer era ceder y seguir los consejos de los ancianos, y el pueblo lo iba a querer, iban a seguir unidos, y no. Él siguió el consejo de los jóvenes, donde al final se dividen este pueblo llamado Israel en dos grandes secciones. 10 de las tribus se fueron al norte, o las tribus del norte, y 2 tribus, la de Judá y Benjamín, las tribus del sur, se separaron. Jeroboam quedó a cargo de 10 y Roboam quedó a cargo de 2. Pero una de las cosas que Jehová, Dios, hizo fue prometerle de que no se iba a perder el linaje de David. Por el amor a David, le dice a Salomón que iba a continuar perpetuo, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de David. Amén. Perpetuo hasta el fin de los tiempos, que no hay fin porque Dios es infinito. Eso más o menos para que ustedes sepan lo que sucedió y vean el caso que muchas veces, no siempre, no hay que generalizar, muchas veces se repite el patrón. El hijo se comporta igual que el padre. Ahora veamos los padres y los hijos. Primero, padres, debemos ser un ejemplo para los hijos, aunque nos cueste. Pero no tan solo ser un ejemplo. Dios nos da otras funciones o otros deberes más para poder cumplirlos como padres. Por ejemplo, que tengamos un testimonio de vida coherente en la familia y en la sociedad. O sea, que lo que decimos lo vivamos. ¿Entienden? Que hoy día que venimos a la iglesia y somos todos buena onda y qué sé yo, seamos buena onda afuera también. O sea, seamos cristianos. Aquí, afuera, y como decíamos en el campo, en la quebrada del ají. En todo lado, seamos lo que decimos ser. ¿Ya? Coherentes con eso. Proveedores para el presente y el futuro de los hijos. Por supuesto que si tiene 40 y no se quiere ir de la casa, hay que pensarlo. ¿Ya? Por si acaso. No, y pasa en países de Europa. En España estaba leyendo un caso de que había uno que tenía como 40 años y estaba en la casa y quería demandar a los papás porque no le daban de lo que necesitaba. Oiga, es increíble, los hijos pueden pasar cosas increíbles y los padres, que si no hemos tenido, no los hemos disciplinado como corresponde, caemos en esos errores de dejar que nuestros hijos nos pasen por encima. Enseñarles, estamos hablando de una familia cristiana, ¿cierto? De lo que estamos acá en el templo. Enseñarles a obedecer a Dios. Enseñarles a obedecer a Dios. Pero para poder enseñarles a obedecer a Dios, lo primero que tienen que saber nuestros hijos es la palabra de Dios. Es por eso que traemos a nuestros hijos a la escuela dominical. No les venimos aquí a la escuela a enseñar lo que nosotros enseñamos en la casa. Aquí en la escuela dominical se les enseña la palabra de Dios. Se les apoya a los padres con la palabra de Dios. Y, por supuesto,
que el deber que tenemos es que nosotros enseñemos en la casa la palabra del Señor. ¿Lo hacemos? Por eso que le digo, no soy un buen padre, porque muchas veces me he equivocado. Muchas veces se necesita no tan solo hablar, sino poner en práctica lo que uno habla. Y después, por supuesto, si no lo hemos hecho, nos pasa nos pasa la cuenta la vida. Educarlos a partir de los principios y los valores cristianos. Orar por nuestros hijos. Y que por supuesto seamos una familia entregada a Dios. ¿Ya? Y el tema de hoy día, como estaba indicando, que me quiero quedar un poquito, es ser ejemplo a nuestros hijos. Ser ejemplo a nuestros hijos. Dios habla y nos enseña lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice, escucha Israel, o dice, escucha, hijo mío. A nosotros nos va a hablar, escucha, hijo mío. Escucha, padre. Cuando digo padre, estoy hablando de las madres, así que las mamás no se hagan la ahí que a mí no me están hablando. Es para todos, padres, ¿ya? Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Es para nosotros, para los padres. Y fíjense lo que nos dice. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átala a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Nos deja una tarea inmensa Dios a nosotros, de enseñarles que hay un solo Dios a quien debemos adorar, alabar y bendecir, y que todo lo demás se deshace y se va, pero Dios nunca termina, porque Dios es eterno, Dios no tiene fin, es alfa, omega, principio y fin de todas las cosas. Eso debemos enseñarle a nuestros hijos. Y porque al principio los hijos no nos ponen atención, pero cuando ya sean de edad, quizás relacionen y digan, hoy mi mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo. Ser un ejemplo para los niños. Y hay que fijarse, para ser ejemplo hay que cuidarse de las cosas que uno hace. Les voy a contar una historia muy corta que nos sucedió. Resulta que cuando nosotros vamos al sur, por supuesto vamos aquí cerquita, a Longaví, un pueblito chico, ¿ya? Que uno da la vuelta a la plaza y se termina el pueblo. Chiquitito. Y en aquellos tiempos, no como Futaleufú, no, otro nivel, no me acordé del hermano Oscar. No, este es un pueblito chico. Y en aquellos años, cuando nosotros íbamos al principio, no había entretención. Ya, sí íbamos en septiembre, estaba regio porque estaba la trilla, el rodeo, habían cositas bonitas. Pero cuando era un fin de semana común y silvestre, llegábamos al pueblo y lo único que había eran las máquinas tragamonedas. Adivine qué hacíamos nosotros. Jugábamos a los tragamonedas con mi cabra chica al lado y ella nos veía y nosotros echábamos moneditas y perdíamos, siempre perdíamos. Nunca ganaba. Bueno, mi hija vio eso. Vio que yo jugaba, ¿cierto? Que por supuesto era una cosa del momento, nada más ya debido al ocio, uno se pone ahí a jugar. Y resulta que ella miraba todo lo que yo hacía. Y un día, en aquellos años, en Falabella, yo quise sacar dinero de un cajero automático y dentro de Falabella, en aquellos años, había un cajero automático. Entonces le digo a mi hija, acompáñame, Javiera. Y mi hija me acompaña
empiezo a sacar dinero, por supuesto, 100, 200 lucas no era nada, pero así que, no, eran 10.000 nomás. Bueno, y saco dinero. Y es típico del cajero automático que suena ta, 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 ta. Bueno, y cuando empieza a sonar ta, 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 mi hija dice, papá, ganamos, papá, ganamos. Y ahí queda la enseñanza, estimadas hermanas, que nuestros hijos ven todo lo que nosotros hacemos. Las cosas buenas y las cosas malas. Dice el Salomón en los Proverbios, dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Si nosotros llevamos una vida sin tacha, sin un modelo, tratemos, por supuesto, porque siempre nos equivocamos, tratemos de ser un modelo, nuestros hijos nos van a ver y van a querer ser como nosotros. Saqué un extracto de un libro que fue hecho en el año 2000, pero que habla muy bien acerca de esto. Dice, y voy a leerlo, es muy cortito, dice, durante la primera infancia, los padres son los modelos principales y muchos de lo que el niño aprende lo hace por imitación. Los niños observan las actitudes de los padres y las aceptan como suyas. Es obvio que esto puede tener consecuencias lamentables en caso de que los padres tengan malas actitudes. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que puede ser tanto un padre como una madre. Si la madre desprecia al marido, el hijo se pone del lado de la madre. Entonces el niño rechazará a su padre como digno de respeto y de autoridad. Rechazará así su propio papel futuro de autoridad. Esto puede tener repercusiones tanto en el colegio y en la sociedad, donde ese niño rechace a la autoridad. Se dan cuenta que cosas grandes y pequeñas nos pueden llevar a que tengamos un hijo después que cometa faltas y cometa fallas por culpa de nosotros, por no haber callado en el momento que debimos. ¿Cuántas veces como padres discutimos delante de nuestros hijos y ellos lo toman como algo normal después? Entonces cuando ellos se casan o tienen un novio, ¿cierto? Ahí empiezan a pelear. Yo no entiendo cómo un pololeo, un simple pololeo, un noviazgo que debería ser de alegría, empiezan a pelear. He visto niñas llorando en pleno pololeo, y no porque las dejan, sino por problemas de ellas. Cuando deberían ser felices, son amigos. ¿Pero por qué? Porque quizás vieron en la casa de que nosotros discutíamos, y ellos consideraron que eso es parte de la vida. Y así podemos dar montones de ejemplos, pero no me quiero alargar mucho, bien cortito, para que podamos después ir al almuerzo que nos espera. Vamos a hablar un poquito también ahora de los hijos, o sea, de nosotros, como hijos, porque todavía no dejamos de ser hijos, ¿cierto? Algunos de los compromisos de los hijos son honrar a sus padres, orar por ellos, apoyar y ejercer el cumplimiento de los valores y pautas morales y espirituales, y también atender la instrucción de los padres y obedecerla. Y aquí yo me quiero quedar en este punto. Los hijos, primeramente, deben ser obedientes. Si hay un hijo obediente, va a conseguir mucho más que un desobediente. Pero el padre tiene que enseñar bien para que ese hijo obedezca. Y sobre todo, nosotros que somos hijos del Señor, que obedezca a nuestro Señor, que obedezca su palabra, que pueda ser un buen hijo mediante las Escrituras. Por eso es que hay que leer las Escrituras también. Si esto no viene del cielo ni cae en un pancito de vida. No, esto es un poco de esfuerzo y poder enseñarle a nuestros hijos. Miren, fíjense que voy a leer algo que es muy llamativo, muy especial. Lo que piensa el hijo de los padres. Entre los 4 y los 6 años, mi papi puede hacer de todo. ¿Sí o no? Mi papi lo sabe todo. Mi papi es más sabio que el tuyo.
Así nos miran nosotros, tanto papá como mamá, ¿cierto? Mi mamá es la más linda, ¿sí o no? Bueno, esas son las épocas más hermosas que he pasado yo cuando mi chiquita me iba a cambiar pañales y me colocaba las piernas en el cuello y no me dejaba colocarle pañales. Cosas como esas que yo las recuerdo, que eran hermosas, tiernas. Recuerdo también esas cosas tan tiernas como que había que levantarse a las 1 de la mañana y estar hasta las 4, porque la niña se enfermó. Y a las 5 tenía que levantarme para ir al trabajo. Pero no importa, no importa. ¿No? Y más encima se enferman los fines de semana y los días feriados. No se enferman en la semana, para los que todavía no tienen hijos, para que sepan. Prepárense los fines de semana. ¿Ya? Entre los 8 y los 13. Ya empezamos con problemas, ¿cierto? Como dicen, ¿problema chico? ¿Cómo es? No. Ya sí, problemas más grandes mientras. 8 a 13 años. Creo que tal vez mi papi no sabe exactamente de todo. Es demasiado mayor como para que se acuerde de cuando era niño. Ya nos empiezan a criticar más encima. Y llega a los 13 años, papá, vengo con un amiguito, y el amiguito pasa directo al refrigerador, po. ¿Se han fijado en eso, no? Así hay amiguitos, po. Y uno no sabe, pues está ahí, qué sé yo, pensando que el hijo... no, este es de la edad complicada. 15 a 17 años. Dice, no le hagas caso a mi papá. Ya nos desecharon. Él es tan enchapado a la antigua, a veces me pregunto cómo pudo mi viejo salir adelante con lo poco que entiende las cosas. Empiezan a ver dónde estudiamos, ¿cierto? Y empiezan a ver ¿cuántos se llaman? Los títulos. Porque ya dicen, no, este viejito, ¿qué va a saber? Y es verdad, pues muchas veces no sabemos todo, pero ellos están atentos. Entre los 15 y los 17, ay. Los 21 años, aquí ya empezó a crecer y dice así, el viejo, Dios mío, el pobre está totalmente despistado, no es de esta época, porque el niño entró a la universidad y en la universidad le enseñan cosas que nosotros no sabemos. Resulta que nosotros sabemos de la vida. La universidad enseña para que nosotros aprendamos cosas, pero esas cosas tenemos que ponerlas en la práctica. Y nosotros ya tenemos la práctica. No hemos ido a la universidad, pero tenemos la práctica. Pero estos muchachos, como dicen en el campo, nos miran a huevo. ¿Ya? Dicen, ¿qué este viejo? Cuando yo estoy en la Universidad Católica, Católica de Chile. Y resulta que el papá es el que paga. Entonces, no. Bueno, son las cosas. Y no van a devolver nunca. Te lo debo, papá, te lo debo. Cuando es el día del padre, llegan con un par de calcetines. Mire. Cosa de la vida. Entre los 25 y los 30 años, creo que mi papi sabe algo de esto. Es lógico, pues él ha vivido tanto tiempo. Tal vez debiera consultar con mi viejo para ver qué piensa él. Después de todo, él ha tenido mucha experiencia. Ya empiezan a tomar ese caldo de cabeza que le llamamos y dicen, a ver, el papá parece que tenía razón. Y yo no estoy muy en lo cierto, así que voy a preguntarle al viejito. ¿Ya? Y el viejito está ahí esperando, porque siempre esperamos a nuestros hijos. No va a haber momento que no los esperemos. A los 40 años ya tiene que estar fuera de la casa. Dice el niño de 40 años, no voy a hacer nada antes de consultar con el viejo. Y ahora dice el viejo, sirve para algo, voy a consultarle. El niño de 50. Me pregunto cómo habría manejado esto mi papá. Era tan sabio y tuvo todo un mundo de experiencia. Porque ahí ya
A los 50 años uno se empieza a dar cuenta de que la experiencia de vida es muy valiosa. Es muy valiosa. Y uno no habla, a un hijo no le va a hablar porque va a, como dice la palabra del Señor, que se me olvidó, ¿qué hijo le pide pan? ¿Cierto? Y Dios le va a dar una piedra, o el Padre le va a dar una piedra. Todos nosotros actuamos de la misma manera. Nos piden algo y nosotros le damos más, porque amamos a nuestros hijos, los queremos. A veces los queremos bien lejos, pero los queremos igual. $55 años. Este niño de 55 dice lo siguiente: daría cualquier cosa porque mi viejo estuviera con nosotros ahora, para poder hablar de esto con él. Lástima que no comprendía a tiempo lo sabio que era. Hubiese podido aprender tanto de él. El viejo partió, se fue. Solamente quedan los recuerdos. Dios habla a los hijos y le dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Hijos, todos los que somos hijos, obedezcamos, no importa la edad que tengan nuestros padres, obedezcamos a nuestros padres, amemos a nuestros padres, queramos con todo el corazón a nuestros padres. Cosas adquiere discernimiento. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Si nosotros respetamos y tenemos a nuestro Dios en el lugar que corresponda, nuestros hijos van a ser buenos hijos, mejores cristianos. Si ellos pueden llegar a tener títulos y pueden llegar a ser profesionales, gloria a Dios por eso. Pero si no lo son y tienen un oficio, gloria a Dios también por eso. Pero que dentro de su oficio, dentro de su profesión, sean los mejores y los mejores personas, las mejores personas. Que no tengan que criticarlo porque es un vividor, que no que tengan que criticarlo porque anda con una y otra mujer, o anda tomando, o anda, qué sé yo, con droga. No, que la gente diga, esta es una persona diferente, es diferente. Me recuerdo cuando estaba en la Fuerza Aérea, que yo luchaba por ser diferente, porque siempre he creído en Cristo desde 18 años en adelante creí en Cristo. 20 años ya estaba trabajando en la Fuerza Aérea y mis compañeros, como que parece que les caen mal a aquellos que no toman o no hacen las cosas malas. Y te buscan y te buscan. Y a veces colocaban un trago y yo les decía, no quiero. Aparte que no me gustaba, no me gusta el trago. Entonces me colocaban un trago y yo les decía, no quiero. ¿Y saben por qué lo hacían? Porque el día que me vieran tomar algo, después me iban a acusar que era un borracho. ¡Mira, el Canuto está tomando! Así me decían, ¡mira el Canuto! Y yo le decía, no. Y en una oportunidad estábamos ahí celebrando todos los que pertenecíamos a una línea de vuelo, donde teníamos nuestros aviones, helicópteros, qué sé yo. Nos juntábamos cada cierto tiempo y celebrábamos. Y, por supuesto, empezaron muy bajito, con un piquito, con Coca-Cola. ¿Alguien lo conoce o no?
La piscola, pues ahora me viene que no. Sí, pues sí, un poco de pisco con Coca-Cola se llama piscola. Y empezaban poquito a poquito, después ya le echaban más pisco que Coca-Cola. Y a mí me dieron una que era un pichintún de Coca-Cola con pisco. Y yo le dije, no quiero, no. Y había que subirse arriba de una mesa y hacerle el show. No quiero. Y todos ya se estaban colocando, como ya estaban contentos, los cachetes colorados, ¿cierto? Y empezaron a insistirme, pero como Dios, hermanos, si Dios es nuestro juez justo, sacó al jefe de los jefes que teníamos ahí, a un comandante, que me acuerdo todavía el nombre, Anciani, comandante Anciani, y dice, alto. Y entre su curadera dice, si no quiere tomar, no toma. Y no tomé. Me protegió el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que si tomaba un poco, probablemente me iba a emborrachar. Porque aquellos que no tomamos, un poquito nos hace mucho daño. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso que tenemos que cuidarnos. Adquiramos sabiduría para que nuestros hijos sean sabios también. La sabiduría es con el tiempo. No es algo que caiga del cielo. La inteligencia se puede adquirir, el conocimiento mediante la enseñanza de los libros, etc. Pero la sabiduría es según las cosas que nos van pasando. Según los hechos que vamos viviendo, nos vamos colocando sabios. Estoy viendo el tiempo, pero no quiero dejar de lado esto. El mejor ejemplo que tenemos de familia, de Dios y un hijo, es Dios Padre. Y Dios Hijo, llamado Jesucristo. Dios Padre, en un texto que me llamó mucho la atención, hay un texto maravilloso que sale en Isaías, capítulo 49, verso 15. Lo leyó el otro día un hermano en Los Varones, y yo dije, wow, qué texto más profundo. Y dice, Isaías 49, 15, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, dice Jehová, yo no te olvidaré. El amor de madre es el amor más grande que existe. Es un amor que se puede entregar por su hijo, puede dar todo por su hijo. Pero hay excepciones de algunas madres que han dejado a su hijo por ahí. Pero Jehová dice, yo no te olvidaré. Él no olvida a ninguno de nosotros. Confiemos plenamente, porque el Padre es fiel hasta lo sumo. Josué dijo, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. ¿Usted quiere que su familia sirva a Jehová? Con ese amén no llegamos a ninguna parte. De verdad. Tenemos que tener la firmeza y la convicción de que con Jehová podemos adquirir muchas cosas más que todo lo que podemos tener ahora. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual, de poder ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos y mejores padres. Más encima, el Señor nos da de su gracia divina, el Padre. ¿Sabe lo que es la gracia? Dice Donald Bornhaus, dice lo siguiente, el amor que asciende es adoración. Lo que hacemos nosotros, adoramos y empieza a ascender esta adoración. Dice también, el amor que sale hacia afuera, de aquí hacia las personas, es afecto. Pero el amor que se inclina es gracia. Gracia en el hebreo es inclinarse. Y Dios se inclinó
entregando lo más preciado, que era su Hijo Jesucristo, y lo entregó por amor a nosotros, sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros, ninguno de nosotros, merezcamos el amor de Él. Entregó a su Hijo y nos dio la vida eterna. Amén. Tiene que decirlo con fuerza, porque tenemos vida eterna. En cualquier momento nos vamos para el otro lado. Cualquier momento. Y el Dios Hijo con respecto a la obediencia. Filipenses 2, capítulo 8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. Vio la situación. No quedó, digamos, de repente hubo un momento de dificultad cuando estaba llorando gotas de sangre por lo que iba a pasar, porque era tan hombre como nosotros. Pero dijo: tengo que cumplir porque soy obediente al Padre, y lo hizo. Y gracias a su gran sacrificio de amor admirable, nosotros podemos estar aquí. Amén. Y lo más importante, una de las cosas importantes, por supuesto, hay familias que vienen con muchos problemas. Yo soy de padres separados. Mis papás, bueno, ellos ya partieron los dos, pero muy joven se separaron. Y saben, el sufrimiento que había en mi persona era tan grande, porque cada uno de ellos me decía las cosas que a mí no me gustaban. Me decían: tu mamá tiene la culpa, tu papá tiene la culpa. Y yo, como era el mayor de la casa, tuve que asumir eso. Y fue duro. Por lo tanto, los paradigmas se escriben así. Dice: el que es de padre violento va a ser un violento cuando esté casado. El que se separa, los padres, lo más seguro es que también él se separe. Y yo venía con eso en mi cabeza. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios. Jesucristo rompe paradigmas. Jesús nuestro Señor rompe todas aquellas cosas que nosotros no podemos quebrar. Él dice: yo te voy a ayudar, y con mi Espíritu Santo vas a salir adelante. Y este hombre que está parado acá, gracias a Dios, tiene un buen matrimonio, a no ser lo que diga Marcia. Pero yo les digo, soy feliz porque Cristo me hizo feliz. Por eso que aprendemos. Y disculpen que haya sacado algunas cosas mías acá a colación, pero ¿qué saco de contar las cosas del otro? Si yo también viví, yo también soy hijo y también soy padre. Por eso lo he dicho. Él rompe los modelos, hermanos. Si hay alguien nuevo acá y tienes problemas en tu casa con tus hijos, entrégate a Jesucristo. Y cuando te entregues a Jesucristo, las cosas van a cambiar. Eso estamos seguros, porque aquí muchos de los que estamos en este lugar, sí, el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, ¿o no? Ha cambiado, amén. Y es verdad. Y concluyo. Así debería ser al final de este mensaje. Yo quiero ser como Cristo, porque mi hijo o mi hija quiere ser como yo. Si yo soy como Cristo, les aseguro que nuestros hijos, aunque anden en valle de sombra muchas veces, en algún día van a mirar y van a ver la luz. Y esa luz se llama Jesucristo el Señor. Para Él sea honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Oremos al Señor. Oremos al Señor para que terminemos. Nuestros hermanos músicos pasan y disculpen la hora. Me van a retar. Pamela, no le diga nada al pastor, por favor. Gracias. Oremos al Señor dando gracias. Amantísimo Padre Celestial, te doy las gracias por tu presencia. Oh Rey, oh Señor, que podamos respirar, Señor, el aire de tu casa.
que no tan solo sintamos algo rico, sino que tu presencia sobreabunde en nuestros corazones. Santo es tu nombre para siempre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque tú apareciste al camino en el momento oportuno. Y hoy día sigues con nosotros guiándonos para ser mejores hijos y mejores padres. Para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén.